5 secciones de Mateo. Eso es lo que vamos a estar considerando en este video. Pero antes de hablar de las 5 secciones, vamos a hablar un poquito acerca de quién es Mateo. El porcentaje hablado por Jesús, Mateo usa 60%. Es el evangelio que más usa palabras de Jesús en comparación con los otros. 60%, porque Mateo está enfatizando que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Por eso es que él usa más porcentajes hablado por Jesús en comparación con los otros evangelios. Mateo quiere demostrar en su evangelio que Jesús es el Mesías judío del Antiguo Testamento. Mateo era publicano, en otras palabras, era un traidor a su nación, que recolectaba dinero para el país invasor, por eso que se consideraba un traidor. Los publicanos se ponían su propio salario de acuerdo a los impuestos. Un recaudador de impuestos era lo peor en esa época. Mateo se refiere 7 veces en su evangelio al término publicano y lo hace despectivamente. Por eso que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo, porque si fuera por Mateo, él no dijera nada de esto respecto a su trabajo. Mateo es uno de los evangelios sinópticos. Sinóptico significa que se ve junto, que se ven los 3 evangelios juntos. Mateo es testigo ocular de lo que narra, como lo es Juan. Son los 2 evangelios que son testigos oculares, Juan y Mateo. Marcos lo tomó de Pedro y Lucas investigó a otros testigos oculares, pero él no fue testigo ocular de los hechos. Los evangelios sinópticos. Para tener una idea, vamos a imaginarnos una escena, algo que Jesús hizo, una escena. Entonces viene Mateo y él ve de esa escena lo que lo ayuda a él a darse a entender a sus destinatarios originales, a su propósito. La escena y entonces él toma las cosas que son convenientes para él. Y después viene Marcos y hace lo mismo. No ve exactamente las cosas como la ve Mateo, sino lo ve de acuerdo a su punto de vista, a sus destinatarios. Toma de la escena los puntos que ayudan a su propósito. Igual lo hace Lucas. Esta es la escena y entonces Lucas toma lo necesario para su propósito. Y así son cada uno de ellos. Entonces, para entender la escena, qué fue lo que pasó, entonces por eso que se llama sinóptico, hay que verlo junto. Hay que ver las 3 cámaras para ver la escena tal cual como ocurrió. Esos son los evangelios sinópticos. Juan es totalmente diferente. Juan era el evangelio que faltaba. Dice cosas que solamente las dice Juan, no las dice ninguno de otros 3. Los números de Mateo. Mateo era un publicano, un controlador de impuestos, estaba familiarizado con los números y entonces él usa muchos números en su evangelio. Estos son algunos. Los 3 en Mateo. La división de la genealogía de Jesús en 3 secciones. Las 3 tentaciones. 3 ilustraciones de hipocresía y piedad genuina que se evidencia en la ayuda a los necesitados en oración y en ayuno. 3 parábolas relativas a siembra y crecimiento. Esto no se ve en los otros evangelios. Esto está solamente en Mateo. Estas 3 divisiones, estos 4 ejemplos de 3. Luego él hace unos ejemplos de 7, ejemplos de grupos de a 7. Los 7 ayes pronunciados sobre los maestros de la ley y los fariseos. Las 7 parábolas del reino de los cielos. Las 7 profecías cuyo cumplimiento se registra en la primera sección del Evangelio de Mateo. Entonces, como él está escribiéndole a judíos y quiere demostrar de que Jesús es el Mesías del Antiguo Testamento, entonces él va mucho a las profecías. Escrito está como está escrito y todo eso. Jesús nace de una virgen y es llamado Emmanuel, lo dice Isaías. Porque de ti saldrá un gobernante, Miqueas dice eso. De Egipto llamé a mi hijo, Osea lo dice. Raquel que llora por sus hijos, en Jeremías. Que Jesús sería llamado Nazareno, Isaías lo dice. Una voz grita en el desierto, Isaías, y el pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz, Isaías también.
cumplimiento exacto profético acerca de Jesús. Y Mateo lo usa en 7, 7, 7, 7. También los tres grupos de 14 generaciones. Interesante, esto solamente lo ve Mateo, porque hay otras genealogías también en Lucas, pero lo ve totalmente diferente. 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta el destierro de Babilonia y 14 desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías. Justo que lo divide en tres. Ahora, ¿será de que eso estaba ya predeterminado o son cosas que Mateo se dio cuenta nada más porque trabaja con números? ¿Será algo así? Ahora, ¿por qué la genealogía de Jesús es distinta en Mateo y Lucas? La gente que critica la Biblia, que dice que la Biblia se contradice, usa mucho esto y dice que no, que son dos genealogías, que se contradice, que no sé qué. La genealogía de Jesús que registra Mateo y Lucas tienen dos diferencias significativas. Primero, la genealogía de Mateo sigue la línea de la descendencia de José. Está hablando de José. En tanto que la de Lucas se remonta a los antecesores de Jesús a través de María. ¿Ve? Mateo se enfoca en la genealogía de José y Lucas se enfoca en la genealogía de María. Y Mateo comienza su genealogía con Abraham, porque le interesa mostrar la conexión judía con Cristo y el plan de salvación de Dios, ¿ve? De acuerdo a su propósito. En tanto que Lucas da inicio a su genealogía con Adán y se ve el papel de Cristo en la salvación de la humanidad. Esos son los sinópticos. Cada uno usa las cosas de acuerdo a su propósito. Ok, llegamos. Estas son las 5 secciones de Mateo. Así está dividido Mateo. Así que como se ve que Mateo estaba pensando. En el 7:28 empieza una sección, aquí empieza otra sección, en el 11:1, en el 13:53 empieza otro, en el 19:1 empieza otro y en el 26:1 empieza otro. Ahora, ¿cómo se sabe que empieza una sección en cada una de estas 5? Empieza de la misma manera. En el 7:28 dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas. Y entonces ahí comienza la primera sección. ¿Y cuando termina? Cuando en el 1:11 repite lo mismo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, le repite lo mismo y entonces está indicando que se terminó esta sección, está comenzando una. Y aquí repite lo mismo cuando Jesús terminó de contar esta parábola y entonces comienza una sección. Terminó esta, empieza una. Lo mismo se repite cuando Jesús acabó de decir estas cosas y empieza una sección y lo repite otra vez. Después de exponer todas estas cosas y así se consiguen las 5 divisiones. ¿Eh? Se ve de que Mateo estaba pensando en esto. O sea que cuando el Espíritu Santo le dio la inspiración a Mateo, él respetó su carácter. Él no lo violó, ni fue poseído, ni fue dictado la inspiración ni nada, sino de acuerdo a su situación, a su carácter y a lo que estaba pasando y su propósito. El Espíritu Santo lo inspiró a él. También en esta sección Jesús habla explicando los valores del reino de Dios. Recuerda, Mateo es donde Jesús más habla. En 2379 palabras Jesús explica los valores del reino. Luego, en esta sección, con 823 palabras, Jesús está comisionando a discípulos a extender el reino. Porque Mateo está hablándole a los judíos acerca del reino de Dios. Luego en esta sección Jesús habla 1033 palabras y habla de las palabras sobre las parábolas sobre el reino. En esta sección con 771 palabras trata con el pecado y el perdón en el reino. Y en la última sección, donde en la más larga, 2870 palabras, prediciendo la venida del nuevo reino. Todo organizado, bien detallado, bien organizado. Un matemático el hombre. Esta primera sección está enfocada en el libro de Génesis. Esta segunda está enfocada en Éxodo, está en Levíticos, está en Números y está en Deuteronomio. Y esto no es una cosa que uno
¿cómo se llama? Lo impone en el libro. Esto se ve claramente en el libro. Son evidencias que se ven que el libro está organizado así, que así es como Mateo usó la interpretación del Espíritu Santo, de acuerdo a los propósitos por los cuales él estaba escribiendo. Y no sé si te llama la atención esto, pero esto es muy interesante, el orden de las cosas. Siempre respetemos al autor de cada libro porque él es quien tiene la inspiración del Espíritu Santo. Hay que meterse en los zapatos del autor, pensar como él está pensando, no contaminar el libro con ideas preconcebidas, sino respetar lo que el autor está diciendo. Y se llegan como a descubrir estas 5 secciones en Mateo. Se sacan las conclusiones del libro y no se llega al libro con conclusiones hechas. ¿eh? Los comentarios siempre es bueno leerlos después. No se lee la fuente de la información, uno por ejemplo se estudia Mateo primero, que es la fuente de la información, y después te lees todos los comentarios que quieras, pero empiezas por Mateo primero. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos llevará a la verdad que Él inspiró.